Gloria a Dios, hermanos, que Dios les bendiga, amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Vamos en esta mañana a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos. Muy bien. Los niños y adolescentes pueden ir pasando a sus aulas. Amén. Gloria a Dios. Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Aleluya, gloria a Dios. ¿Lo encontraron, mis hermanos? Dice la palabra del Señor. Enseguida hizo a sus discípulos. Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Por qué todos le veían y se turbaron? Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te doy a ti toda la gloria y la honra en esta tarde. Háblanos, Señor, que tu pueblo oye. Bendícenos, oh Dios. Te adoramos, Padre, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nosotros, cuando leemos este pasaje, vemos que los discípulos pasaron tremendo problema con las tormentas. Y hermanos, cuando en la palabra del Señor se ve tormentas, ese es símbolo de problemas. Amén. Las tormentas en la vida son los problemas que podamos estar pasando. ¿Pasamos problemas, hermano? Amén. Estas pueden ser de enfermedad. Enfermedades fuertes, incurables. Una gripe no es un problema, te agarra un Panadol y sigue trabajando. Amén. Pero hay problemas fuertes de enfermedad, problemas matrimoniales. Sí, hermano, hay gente que está separada en sus hogares, o que ya cada uno agarró su camino. Problemas financieros, de dinero, problemas con los hijos, problemas judiciales, entre otros. Nadie quiere pasar las tormentas de la vida. ¿Les gustan las tormentas de la vida? Para nada. ¿Quién le gustan problemas?
En la vida tenemos que salir de estas tormentas. A veces intentamos salir de muchas formas y al no poder nos acostumbramos, nos resignamos a vivir con enfermedades crónicas, a vivir separados de la esposa, del esposo, a vivir con problemas con los hijos, y ya se hace una rutina el vivir con esos problemas y moriré con estos problemas. Algunos dicen ya mi enfermedad es crónica y siempre viviré con esta enfermedad. Pero ¿saben algo, hermanos? Nosotros debemos entender que con Jesucristo podemos ser salvos de toda tempestad de la vida. Amén. Esto es promesa para los hijos de Dios. Amén. Con Jesucristo podemos salir de toda tormenta de la vida. ¿Por qué decimos esto? El pasaje que hoy día hemos leído nos muestra que solamente en Jesús se puede salvar de las tempestades. Lo primero que podemos ver, la primera escena, es que vemos en el versículo 45 y 46, la primera escena, cuando Jesús se separa de sus discípulos. Jesús se separa de sus discípulos, versículo 45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Amén. Aquí, hermanos, cuando leemos en otras versiones y en el idioma griego, se dice, hermano, que ese despedir era una orden que el Señor Jesús le dio a sus discípulos: que se vayan al otro lado del mar, que vayan navegando hasta la otra orilla. Y ¿saben algo, hermanos? Jesús, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué les ordenó? Jesús había multiplicado los panes y había dado de comer a 5.000 personas. Había multiplicado los panes y había multiplicado los peces. Imagínense, 5.000 personas comiendo gratis. Todos, la multitud, en el Evangelio de Juan se nos dice que la multitud ya lo quería hacer rey. Ya quería que levantar, como se dice, una revolución. Llegó el Mesías. Vámonos contra el Imperio Romano. Entonces el Señor Jesús, viendo las emociones, no vaya a ser que los discípulos se contagien también y ya quieran hacerlo al rey. Hermanos, el Señor Jesús tenía una misión acá en la tierra. Y la misión de Jesús no era que lo hagan allí un rey terrenal, sino la misión del Señor Jesús en la tierra era llegar a la cruz. Amén. Dios no quería que el hombre viva 70 años más acá en la tierra. El Señor vino para que el hombre tenga vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, ahí había la multitud con sus emociones. ¿Saben lo que estaban queriendo hacer? Un reino terrenal. Ellos estaban viendo la manera mundana, cómo se hacen las cosas. Pero el Señor Jesús no vino para hacer su voluntad, sino vino para hacer la voluntad de Dios. Amén. Así pues, hermanos, dice la palabra también que Jesús dejó la multitud, dejó, como se dice, esa popularidad mundana. ¿Saben para qué dejó a toda esa multitud? Lo dejó para irse a orar con su Padre. Para él, la oración era más que las multitudes. Para
Para Jesús, la oración era más que esa popularidad mundana, hermanos. El estar con su Padre era más que el aplauso de mucha gente, que lo que el mundo le podría dar aplauso. Para el Señor Jesús, orar era lo primordial. Amén. ¿Cuánto aplauden al Señor por eso, hermano? Tenemos que estar entregados al andar en la voluntad y el camino de Dios, y no en la voluntad y el camino de la multitud mundana. Hermanos, las cosas mundanas, por más bonitas que se vean, no nos deben apartar de estar a solas con Dios. Jesús dijo: orad sin cesar. Buscad a Jehová y su poder. Buscar su rostro continuamente. Si te vienen oportunidades que el mundo te da, ¿podrás dejar de orar? No. El Señor Jesús nos enseñó a discipular. ¿Cuánto quieren ser buenos discipuladores? ¿Sabía usted, hermano, que para discipular uno discipula con el ejemplo? Amén. Cuando usted quiere enseñar acerca de la oración, nuestro Señor Jesús, ¿sabe cómo hacía discípulo? Él primero daba su ejemplo. Él actuaba y después ya enseñaba. A veces nosotros somos al revés. Queremos estar enseñando. Hermanos, se enseña con el ejemplo. Amén. El discipular es primeramente ser discípulo para luego hacer discípulos. Amén. Primero, ¿qué uno tiene que ser? Discípulo. Si uno no es discípulo, nunca vamos a tener buenos discípulos. ¿Me comprenden esto, hermanos? El Señor Jesús enseñó muy claro a que sus discípulos no se mareen con esa multitud mundana, con esas cosas de la fama. Hermanos, hay mucha gente que por fama, por dinero, dejaron los caminos de Dios, dejaron de hacer la voluntad de Dios. Hermanos, estamos acá en la tierra no para hacer nuestro reino acá en la tierra, sino para hacer el reino de los cielos. Amén. Y nada nos debe dejar de estar en la presencia de Dios. Velad y orad para no entrar en tentación. Amén. Los discípulos, versículo 47 al 48, enfrentan la tormenta. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ya los discípulos estaban en medio del mar. Y Jesús, ¿en dónde estaba? En tierra. Ya habían navegado como 6 kilómetros. Ya estaban en el medio del mar. Ahí estaban solos. Nuestro Señor Jesús estaba en la tierra. ¿Saben algo, hermanos? El Señor nos ha puesto en el barco para estar navegando en este mundo. Yo no sé en qué parte del camino estamos, pero lo que sí sabemos, hermanos, que vamos al otro lado de la orilla. Nosotros vamos al cielo mientras nuestro Señor Jesucristo está intercediendo a la diestra de Dios Padre por nosotros. ¿Cuánto lo creen? En este caminar, mientras estemos llegando al cielo, nuestro Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Amén. Gloria a Dios.
Pero ¿sabes? Dice aquí la palabra que Jesús los vio que estaban en problemas. Y viendo remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Mientras ellos estaban fatigados, mientras ellos estaban con sus propias fuerzas queriendo vencer la tormenta, el Señor Jesús los estaba mirando. Hermanos, muchas veces nosotros queremos salir de nuestros problemas en nuestras fuerzas. Y a veces de repente pensamos que el Señor, nos dio la espalda y se fue y no ve lo que nos está pasando. Déjame decirte, hermano, el Señor ve todos tus problemas. El Señor está viendo todo lo que te está pasando. Él no es indiferente. Él, hermano, no ha cerrado sus ojos. El Señor ve todo lo que nos pasa. Todas nuestras aflicciones, el Señor las está viendo. Hermano, ellos estaban en medio del mar y el Señor desde la tierra ya los estaba viendo. Ellos estaban fatigados, ellos estaban estresados, ellos estaban con miedo y el Señor ahí los estaba viendo. El Señor está viendo lo que tú estás pasando. Yo no puedo saber qué tormenta puedes estar pasando, pero el Señor sabe lo que tú estás pasando. La gente de repente, hermano, ni cuenta se dará de lo que tú estás pasando, pero Dios sí sabe lo que tú estás pasando. Amén. De repente nadie se interesa por ti, pero déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo se interesa por ti. Él está mirándote, Él está viendo tus aflicciones, Él está viendo tu esfuerzo humano. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo desde tierra veía cómo sudaban, fatigados, estresados, nerviosos, con miedo. Ellos estaban. ¿Y saben lo que hace el Señor? No agarró otro barco. No dijo, Hernán, tráeme un barco rápido para alcanzarlos. O manda un helicóptero y metieron para alcanzarlos. Para Él es facilito caminar sobre el mar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él se pasea frente a nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Que un cáncer? Para el Señor se pasea en un cáncer. Amén. ¿Problemas matrimoniales? El Señor, normal. Mientras que nosotros estamos tratando de salir del problema, el Señor camina tranquilo. Amén. Y se vino caminando, hermano. Que usó una tabla hawaiana, algo, hermano. Para nada. Amén. Caminaba tranquilo. Sí, hermano, mientras ellos seguían fatigados, Él se fue caminando. Y fue a ellos tardes. Porque dice que era como la cuarta vigilia, era como de entre las 3 a las 6 de la mañana. Cuando estaba orando nuestra hermana Luz en la vigilia de 3 a 6, ahí estaba el Señor paseándose. Amén. Eran entre las 3 y 6 de la mañana, hermano. Cuando Jesús se fue caminando, qué tremendo. ¿Y sabe qué, hermano? Los vio que estaban ahí y se pasó de largo. Se pasó de largo. Estaban ahí esforzándose, ahí queriendo pasar la tormenta y se pasó de largo. Como esperando. ¿A qué hora me llama? Muchas veces nosotros estamos con nuestras fuerzas queriendo salir de los problemas. Cuando el Señor nos dice, clama a mí, yo te responderé. Amén. Y te enseñaré a salir de tus problemas. ¿Sabes qué, hermano? Él se pasó de largo. ¿Qué hubieras hecho ahí, hermano? Hermano Hernán, que estás en plena tormenta y el Señor se pase de largo. ¿Qué dirías? ¿Ah? Me he confundido de persona. ¿Qué harías, hermana Vilma, si estás ahí
la tormenta, ¿qué harías? Si yo grito, lo agarro, me trepo, hermano. ¿O no es así, hermano? Si, hermano, que te ahogas en un problema, ¿qué tienes que hacer? Clama a Dios. Señor, ayúdame. Me saco mi saco y me pongo a clamar. El Señor quería enseñarles esto, hermano. Miren, hermano, estos hombres estaban ahí. Y el Señor se pasa de largo. ¿Saben para qué? Para que clamen, para que griten. Socorro, ayúdame. Si hay algo que tenemos que aprender, hermanos, cuando estamos en problemas, es clamar a Dios. Pero algunos se ponen trompudos contra Dios. Ponen su cara chueca. Se ponen caras amargas. Está pasando pruebas. Ya se le conoce a la gente. ¿Quién es? El hermano Hugo. ¿Él es? Está pasando pruebas, su cara está media rara. No hay que ponerse amargo. Hay algunos cuando están pasando pruebas, problemas. Dios mío, agárrate. Salgamos de la casa que ahí viene, que está pasando pruebas. Están amargos. Seguramente que la hermana Vilma... la hermana Vilma no. Pero la cara es igualito, ¿no? Que cambia tu rostro. Cuando estás pasando problemas, agárrate. Está pasando problemas. Cambia su rostro. De lo que eran bonitas, tan feas. Porque la Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Amén. Hermano, cuando estás pasando problemas, ¿qué tienes que... Disculpando la palabra, ¿qué la tienes que hacer de asado? Como que el Señor te responde porque estás asado. Esos son engreimientos, ¿o no es así, hermano? Cuando estás pasando problemas y dificultades, cuando te duele la muela, ¿qué tienes que hacer?